La invitación esta noche es a explorar el lado más oscuro del ser humano a partir de los 9 relatos que comprende Moctezuma's Revenge y otros deleites, del que nos platica su autor Carlos Martín Briceño, a quien doy la bienvenida. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, Rafael, a Noticias de Medianoche. Surgen varias preguntas. No sé si cuando Perrault o los hermanos Grimm escribían cuentos estaban pensando en niños. Quizá Mira, no lo hacían. Hay muchas historias sobre eso, ¿no? Cuando uno lee con profundidad los textos de ellos, vemos que no tienen nada que ver con niños. Con el paso del tiempo llegaron y son para niños, pero tú analizas, por ejemplo, Caperucita Roja y ves que hay una sordidez debajo de esos cuentos que creo que es lo que hemos adquirido con el paso de los años los que escribimos ahora cuento, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, porque aquí finalmente en Moctezuma's Revenge estamos haciendo esta exploración al lado oscuro del ser humano, y cuando uno escucha la palabra cuento quizás se remita precisamente a una tierna infancia, pero no necesariamente. Finalmente los cuentos son pedazos de vida, son textos que tienen que provocar en el lector atracción y que cuando un cuento está bien escrito, el lector no vuelve a ser el mismo, ¿no? Yo siempre opino que los textos tienen que estar rebotando en el cerebro del lector y a través de los personajes pensar que pudieron haber hecho cosas que ellos no se atreven a hacer. Este cuento en particular, Moctezuma's Revenge, obtuvo el premio Max Aub, que es un premio muy interesante. Quiero que compartas esta experiencia con los amigos del auditorio. ¿Cómo se otorga esta distinción? Mira, el premio Max Aub, que se otorga en España, tiene muchos años de edición, creo que 27, y la particularidad es que es un concurso que convoca cuentos en español de todo el mundo. Llegan entre 200, 300 cuentos y la primera selección, que es lo interesante, lo hace el pueblo de Segorbe, porque en Segorbe está la Fundación Max Aub. ¿Cómo lo hacen? Los organizadores convocan lectores. Ellos los van juntando y hacen la primera selección. Los 50 cuentos que quedan ya después de esto traen a 3 escritores reconocidos, desde Almudena Grandes, o puede ser españoles sobre todo, ¿no? que van a escoger los cuentos. Pero lo más interesante es que todo el pueblo alrededor de un evento cultural, o sea, de un concurso de cuento. Entonces cuando uno llega, si tuviste la fortuna de ganar, resulta que mucha gente ya te conoce. Incluso cuando yo fui con mi mujer y estábamos caminando por Segorbe, y a mi esposa se le habían olvidado las medias. Me dijo, necesito comprar unas medias en el almacén de Segorbe. Pues vamos, es un pueblo como de 10,000 habitantes, ¿no? Y la señora que vendía en las medias, un almacén, imagínate un almacén español en un pueblo pequeño, donde venden desde medias hasta libros, hasta como los almacenes que nos narran algunas novelas, ¿no? Y la señora grande, me dice, tú eres el ganador este año, yo estuve en la lectura y leí tu cuento. Entonces es así como, te puedo dar 2 besos a la usanza española, me ves aquí y me ves acá. Es realmente impresionante porque la gente alrededor de la literatura se une y el pueblo, además de eso, recibe el dinero de la Secretaría de Cultura de España y lo mantiene vivo. O sea, es una manera de convocar gente y de promover a Segorbe también. No, bueno, es una experiencia fascinante y sobre todo por esta de poder interactuar con los lectores. Y también me llevaría a reflexionar un poco, mi estimado Carlos, sobre la vigencia no solo del cuento en español, de manera particular el relato breve en México. Mira, es un género muy vivo, ¿sí? La gente en México, la gente que escribe narrativa, siempre empieza por cuento. Hay muchos talleres a lo largo de toda la República de cuentistas. Y el problema es que las editoriales no se fijan en el cuento como algo que puede ser comercializado, ¿no? Te piden siempre novela. La novela es como la reina del marketing. Y ya que tienes una buena novela, entonces te dicen, ahora, si quieres, publicamos tus cuentos, ¿no? Como si te hicieran un favor. Pero el cuento es un género, además de vivo, en México es un género que tiene muchas exigencias. Tiene técnica, tiene modos que si los logras dominar es mucho más fácil hacer una novela. Yo siempre he sostenido que es más difícil hacer un buen libro de cuentos que una buena novela. Y bueno, hay que convencer a las editoriales, ¿no? Y también cuando el lector queda atrapado en el cuento, empieza como a generarse ese amor por el cuento. Editoriales como Ficticia, que es mexicana y que publica cuentos, le han apostado a esto.
y van funcionando muy bien, ¿no? Yo creo que el cuento debe de ser el género del siglo XXI, ¿no? La gente no tiene tiempo ya de leer novelas tan grandes. Si tú ves las novelas ahora son de 120 páginas, 150, y el cuento empieza a colarse ante el gusto de la gente. Antes de entrar al contenido de este particular Moctezuma's Revenge, es tu tercera publicación en como ficticia, sí. El editor Marcial Fernández, un hombre que cree mucho en el relato corto, me invitó a través de Rafael Ramírez Heredia, un escritor que ya falleció, que fue uno de mis maestros de cuento, que iba a Yucatán a dar talleres. Y bueno, a raíz de esta invitación y que nos contactó Rafael, es el tercer libro que publico con Marcial. Y uno ya va en su segunda edición. Sí, en Los Mártires del Freeway, que fue el primero. Sí. Eso es muy buen reflejo de lo que hablas, de la buena salud que goza el cuento de nuestro país. Y algo que también me llama la atención al revisar tu publicación, el de Moctezuma's Revenge, es la actualidad de estos cuentos. Ya no es hace mucho tiempo en un reino muy lejano, sino es escuchando corro, vuelo y me acelero, ¿no? El cuento tiene una versatilidad enorme actualmente, ¿no? Cuando la gente se imagina que va a leer un cuento contemporáneo, piensa que va a empezar con el principio, había una vez, etcétera, hasta el final de la manera tradicional. Los cuentos ahora empiezan desde el final, desde el medio, con varias voces, con recursos literarios diferentes, que lo hacen mucho más vivo. Yo siempre he pensado que cuando un escritor empieza a escribir, tiene que pensar en el lector, que necesita atraparlo, que desde las primeras frases el lector diga, me quedo contigo, y que no me vaya, que me distraiga por la televisión o con el Facebook o de la internet, ¿no? Entonces, tenemos que el compromiso a través del cuento, atrapar al lector, y todos los cuentos actuales buenos tienen esa misma característica. Beatriz Espejo, que es una escritora igual de cuento de estas grandes, decía una cosa que siempre me quedó en la mente. Si después de haber leído un libro de cuentos no recuerdas por lo menos 3 o 4 de ellos, ese libro no sirve. O sea, tienes que tener todavía la historia en la cabeza y por lo menos irte a la cama y decir qué historia, qué personajes. Y si son sórdidos, como los que yo escribo, entonces yo creo que eso siempre se cumple. No, por supuesto, y resaltar la identificación que decías, cosas que tú no puedes hacer, que el personaje del cuento te identifica. Está la estación de servicio, está la iglesia y hay distintos lugares muy comunes a nosotros. El libro, mi estimado Carlos, se presenta mañana. Se presenta mañana a las 7 de la noche en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, me acompañan, tengo el honor de tener a 2 cuentistas presentándolo, muy conocidas, a Mónica Lavín y a Ana García Bergua, 2 personas que yo admiro porque son, aparte que escriben novela, ellas nunca dejan el cuento y son de las personas que hacen el honor de seguir vivo este género, ¿no? Pues lo celebramos, la publicación de Moctezuma's Revenge y la invitación a leer tus publicaciones, Carlos. Bienvenido de nueva cuenta. Mañana a las 7 en el Palacio de Bellas Artes, sala Adamo Boari, los estaremos esperando. Es hoy. Hoy, bueno, ya hoy, pues a la medianoche. Bueno, tienes razón, ya, porque estamos en el... Es que me está haciendo la indicación, es que con este cambio de horario. Pero sí, después de la medianoche, hoy, en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Adamo Boari. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Carlos. Mucho éxito. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes no se vayan de donde están, regresamos en un instante.